¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este primer domingo de Adviento. Bien, pues este 30 de noviembre comenzamos el Adviento, el primer domingo de Adviento, que tiene como texto del Evangelio Mateo 24, versículos 37 a 44. Le he puesto como título a este comentario: Velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedo a leer el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuamos. Bien, ahora procedo a explicar algunos matices del texto griego, idioma en que originalmente se escribió el Evangelio. El texto se abre con un paralelismo comparativo muy marcado. Dice en griego, Hospergar haigemeraitu Noé, pues como en los días de Noé, jutos estai he parousia tu tu anthropu, así será la parusía del Hijo del Hombre. Aquí tenemos el esquema clásico Hosper jutos, que se traduce así como, así también, que es la columna vertebral del pasaje. Este paralelismo crea un puente hermenéutico entre historia antigua, en los días de Noé, y futuro escatológico, la parusía del Hijo del Hombre. El paralelismo sugiere una analogía de estructura. La dinámica, normalidad aparente más irrupción súbita de la acción divina, es análoga. Además, enmarca el desarrollo. Como en los días de Noé, así también será la parusía, jutos estai he parusía, que tenemos al final del versículo 39 y cierra el paralelismo en forma de inclusión. Así, el Hosper Jutos es una estrategia narrativa que crea una estructura de pensamiento. La comunidad que escucha ya sabe lo que pasó, como en los días de Noé, y ahora es invitada a trasladar en paralelo esa memoria al horizonte de la parusía. En el versículo 38 el texto tiene otro paralelismo muy cuidado. Cuando se dice, Hos garesan en tais gemerais ekeinais, tais pro tu cataclismu, se refiere que pues así era en aquellos días antes del diluvio, trogontes caipinontes, que comían y bebían, gamuntes se casaban, caigamitzontes, y eran dadas o dados en matrimonio. Aquí hay dos parejas verbales coordinadas, el trogontes caipinontes, que es comiendo y bebiendo, o sea que comían y bebían, gamuntes caigamitzontes,
que se casaban y eran dadas en matrimonio, ¿verdad? También entendiéndolos como participios. Este doble paralelismo semántico refiere a la normalidad de la vida de las personas. Realizan actividades legítimas, pero al enfocarse solo en ellas, se hacen ciegos para ver los signos de Dios. Además, el doble paralelismo refuerza la rutina cotidiana. Para los hombres que se conducen así, creen que la vida sigue como siempre. La misma lógica de vida normal puede distraer a las personas ante los acontecimientos escatológicos. Teológicamente, el paralelismo de estas dos parejas verbales prepara el terreno para el contraste con el día en que Noé entra en el arca, es decir, el momento en que el tiempo ordinario se encuentra violentamente con el kairos de Dios, es decir, ese momento en que Dios irrumpe en la historia. Luego en el versículo 39 tenemos paralelismo de fórmulas. Uk egnosan geoselthen ho cataclismos kai eren hapantas. Y no se daban cuenta, no se percataban, no tenían conocimiento de lo que podría ocurrir hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Entonces, en el versículo 39 se refuerza la analogía inicial mediante otro juego paralelo. Como decíamos, Kayuk Eknosan, Geoselten ho cataclismos, Kai Eren Hapantas, Jutos Estai, Kai He Parusia tu Hiu, tu Anthropu. Así será también la parusía del Hijo del Hombre. Aquí convergen tres líneas paralelas en toda la pericopa. La ignorancia pasada contra la ignorancia futura. En el pasado, uk egnosan, no entendieron o no se dieron cuenta. El futuro implícito en versículos 42 y 44 aparecerá el uk oidate y uk dokeite. Mateo establece un paralelo entre la ignorancia de aquella generación y la posible ignorancia de la comunidad actual. Es decir, que siempre es posible que no nos demos cuenta de que la venida del Señor está por ocurrir. Luego se habla de la venida inesperada. Se dice del pasado, Elcen ho cataclismos, vino el diluvio. En el futuro, esta parusia tu hiu, tu anthropu, y sucederá la parusía del Hijo del Hombre. Paralelismo de verbos de movimiento o venida. Elcen, que significa vino, estai huergetai, que significa será, ocurrirá, acontecerá o bien vendrá. Ergetai significa viene, pero se debe entender en su sentido de futuro, aunque gramaticalmente sea presente. Entonces, esto prepara la transición hacia el tema de la vigilancia. Universalidad del alcance. El texto dice, Eren japantas, que el diluvio se los llevó a todos. La fórmula refuerza la tonalidad totalizante, que en el nivel escatológico se transfiere a la seriedad absoluta del juicio final. Este conjunto crea un paralelismo conceptual. Ignorancia más irrupción súbita, más consecuencia totalizante en tiempos de Noé. Y ahora tenemos ignorancia posible, irrupción súbita de la acción de Dios, más juicio definitivo en la parusía. Luego los versículos 42 a 44. Ahí Mateo presenta una breve pero densa arquitectura de paralelismos con la que Mateo subraya su enseñanza escatológica. En primer lugar, hay un paralelismo exhortativo entre los dos imperativos que enmarcan el pasaje. Gregorei teun, en versículo 42, o sea, por tanto vigilen, y ginesse etoimoi, versículo 44, que significa estén preparados. Ambos seguidos de una cláusula causal introducida por joti y culminando en el mismo verbo ergetai, que aunque está en tiempo presente, como les decía, se debe entender como futuro, de modo que la llamada a vigilar se entiende como un estado de disponibilidad permanente en el creyente. Este marco se refuerza con un paralelismo léxico en el campo temporal, poia gemera y ge jora, donde día y hora, gemera es día y jora es hora, se corresponden funcionalmente para expresar la imprevisibilidad del momento escatológico.
así como con otro paralelismo entre la ignorancia y la falta de previsión, ukoidate y uktokeite, o sea que no saben y no se dan cuenta, que corrigen cualquier tentación de calcular la fecha de la parucía y desplazan el acento hacia el cómo vivir ahora. En pocas palabras, no hay que hacer mucho caso de quienes digan ya está por venir la parucía, sino más bien comprender que lo que nos toca hacer en esta vida es vigilar sobre nosotros mismos para estar preparados cuando venga el Señor. Hay además un paralelismo cristológico. El sujeto de Ergetai es Ho Kyrios Himon. El Señor de ustedes es el que viene o vendrá. Y también se le llama Hogios tu anthropu, el Hijo del Hombre, en el versículo 44. La repetición del mismo esquema verbal vincula al Señor cercano de la comunidad con el Hijo del Hombre, escatológico de tradición de Daniel 7, de modo que la escatología queda cristológicamente centrada. En medio, la parábola del ladrón, versículo 43, introduce otro paralelismo analógico. Si el dueño supiera la hora del ladrón, o sea, la hora en que vendría el ladrón, velaría y no dejaría perforar la casa. La lógica conocimiento, vigilancia, preservación se traslada en el versículo 44 a la existencia creyente. Aunque el discípulo no sabe la hora, debe vivir en un equivalente espiritual de vigilancia constante y casa protegida. En conjunto, el uso de paralelismos en Mateo 24, 42 a 44 no es mera ornamentación retórica, sino una verdadera pedagogía escatológica. Convierte la imprevisibilidad de la venida en estilo de vida. Es decir, hay que vivir continuamente siendo vigilantes, preparándonos y manteniendo relaciones apropiadas frente al Señor que viene como Hijo del Hombre, desplazando el interés desde el cuándo hasta el cómo de la existencia cristiana en el presente. Con esto procedo al comentario. Este pasaje, posterior a la descripción de los trastornos cósmicos y sociales, presenta varias parábolas que Jesús usa para describir la situación previa a su regreso. El tema de la parábola se había introducido ya en Mateo 24:32. El pasaje establece un paralelismo entre la venida del Hijo del Hombre y la situación en los días de Noé antes del diluvio. Los cuatro verbos usados por Mateo para describir a la generación del diluvio, cuando dice, pues comían, se casaban, se daban en casamiento, vivían de cierto modo la cotidianidad, tienen una lectura negativa. La negatividad reside en que dichas acciones distraen a la gente de comprender lo que está sucediendo, resultando en su muerte durante el diluvio. La tradición judía ve a la generación antediluviana de forma muy crítica, señalando que las relaciones íntimas se habían corrompido y la maldad había llegado a extremos de invertir el orden de la creación de Dios. Este paralelismo indica que la generación en la que venga el Hijo del Hombre tampoco se dará cuenta de lo que está ocurriendo, persistiendo en su pecado. La única solución es vigilar, mantenerse despierto y preparado. Nuestro pasaje continúa con la breve parábola del dueño de una casa que, si no está vigilante, será asaltado. Por tanto, el lector de la parábola debe también prepararse porque el Señor vendrá en un futuro indeterminado. Y con esto paso a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza. Vigilar el corazón en medio de la vida cotidiana y no repetir el error de la generación de Noé. El paralelismo entre los días de Noé y la venida del Hijo del Hombre nos recuerda que el peligro espiritual se da en una cotidianidad vivida sin Dios, donde no solo el pecado se normaliza, sino que las realidades cotidianas podrían distraernos e incapacitarnos para discernir los signos de Dios. En este tiempo de Adviento, Cristo nos llama a vigilar nuestra forma de pensar y sentir en medio de lo cotidiano. Permitamos que la palabra de Dios ilumine cómo trabajamos, cómo consumimos, cómo vivimos nuestras relaciones afectivas, cómo usamos el tiempo y el dinero. Superemos la tentación de reducir el Adviento a lo superficial, a solo consumir y distraernos. Aprovechemos esta época prenavideña para revisar nuestra cotidianidad a la luz de Cristo, de modo que la espera de su venida
nos prepara para superar toda tentación de reducir nuestra vida a puras distracciones, aunque sean socialmente aceptadas. Segunda enseñanza, hay que vivir cada día y hora como un encuentro con Jesucristo. El evangelista Mateo nos enseña que la venida del Señor no puede ser reducida a un cálculo cronológico. La ignorancia humana del momento exacto se convierte en una pedagogía espiritual. El discípulo debe aprender a vivir cada día y cada hora como un tiempo abierto al encuentro con el Señor. En este sentido, el Adviento no es un recordatorio de que un día Jesús volverá, sino una escuela para aprender a vivir el tiempo como don y responsabilidad, no como propiedad privada. Como parte de vigilar sobre nosotros mismos, practiquemos la oración perseverante, pues es la forma en que el discípulo mantiene el corazón despierto y la casa interior iluminada. Orar en Adviento significa asumir con humildad que no controlamos la historia y que necesitamos abrir cada día un espacio para escuchar al Señor. Al disponernos cada día a un encuentro con Él, la jornada se transforma en Kairos, tiempo de gracia. No tiene caso preocuparse por cuándo vendrá el Señor, ocupémonos en crecer en fidelidad a Él. Tercera enseñanza, la casa vigilada ante el ladrón representa la caridad como muro que nos protege. Así como el dueño de una casa que conociera la hora del ladrón estaría en vela, igualmente en el nivel espiritual, el discípulo que sabe que el Hijo del Hombre viene en la hora que no piensa, debe vivir en una vigilancia que no es solo interior, sino también ética y comunitaria. La comunidad eclesial es también un espacio de fe que debe ser custodiado. Aquí es donde tiene relevancia la caridad. La vigilancia escatológica se verifica en el ejercicio del amor concreto, como se verá con toda claridad en el relato del juicio final en Mateo 25, 31 a 46. Ahí el Hijo del Hombre juzgará a las naciones según el amor ofrecido a los más pequeños. Por eso, vigilar la casa significa proteger la vida de la comunidad mediante la caridad activa, la atención al pobre, la cercanía al enfermo, la escucha paciente en la familia, la solidaridad con quien sufre violencia o exclusión. Sea la caridad nuestra forma estable de vigilancia. Quien se ocupa de los más frágiles mantiene su vida abierta al Señor. La vigilancia que propone Jesús es amor activo que mantiene la casa de la fe iluminada. De modo que, cuando el Hijo del Hombre llegue, encuentre al creyente sirviendo a los demás. Y ahora pasamos a la oración final. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que, mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este primer domingo de Adviento. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.